Vamos a presentar el sistema circulatorio del embrión. Mi persona es el doctor Israel Ala Pérez, docente de la materia de embriología. El sistema venoso en el embrión se ha de poder ver en la quinta semana, pudiendo identificarse tres pares de venas principales: las venas vitelinas u ónfalo-mesentéricas, que llevan la sangre del saco vitelino al seno venoso; las venas umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión; y las venas cardinales, que han de ser las encargadas de drenar el organismo del embrión. Tenemos ahí la representación gráfica de las venas vitelinas, umbilicales y las venas cardinales. Las venas vitelinas forman un plexo alrededor del duodeno y atraviesa el tabique transverso. Forman una extensa red de sinusoides hepáticos. El conducto hepatocardíaco derecho forma la porción hepatocardíaca de la vena cava superior. La red anastomosada del duodeno se ha de desarrollar. Tenemos la representación gráfica del seno venoso, las venas cardinales, la vena vitelina, la vena umbilical y las yemas del hígado, que han de estar ubicados los sinusoides hepáticos. Las venas umbilicales. Estas venas se han de comunicar con los sinusoides hepáticos. Se ha de comunicar directamente entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho. Se forma por degeneración de estas el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Las venas cardinales está formado por las venas cardinales anteriores, las venas cardinales posteriores, que forman las venas cardinales comunes cortas. Ahí podemos observar la representación gráfica de las venas cardinales. Las venas cardinales reciben sangre del cuerpo del embrión. A continuación de estas se han de formar diversas venas adicionales, como las venas subcardinales, las venas sacrocardinales y las venas supracardinales. La anastomosis entre las venas cardinales anteriores ha de dar origen a la vena brachiocefálica izquierda. La anastomosis entre las venas subcardinales han de formar la vena renal izquierda. La anastomosis entre las venas sacrocardinales forma la vena ilíaca común. La circulación antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la sangre de la placenta, con una saturación de oxígeno aproximada de 80%, regresa al feto por la vena umbilical. La mayor parte de esta sangre pasa del conducto venoso a la vena cava inferior, con lo que evita que todo el flujo sanguíneo se quede a nivel hepático. La sangre de la placenta, saturada en un 80% de oxígeno, ha de volver al feto por la vena umbilical. Al acercarse al hígado, la sangre fluye por un conducto directamente hacia la vena cava inferior. Este mecanismo de esfínter en el conducto venoso ha de regular el flujo de la sangre umbilical por los sinusoides hepáticos. En esta es guiada hacia el agujero oval. La mayor parte de la sangre ha de pasar hacia la aurícula izquierda. Describiendo todo el trayecto de la circulación venosa, vamos a empezar diciendo que desde la aurícula izquierda se mezcla con una pequeña cantidad de sangre desaturada que vuelve de los pulmones. La sangre ha de entrar al ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta ascendente. Las arterias coronaria y carótida son las primeras ramas de la aorta ascendente. La musculatura cardíaca y el cerebro han de recibir sangre bien oxigenada. La sangre saturada de la vena cava superior fluye a través del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Durante la vida fetal, la resistencia en los vasos pulmonares es elevada, de manera que la sangre pasa a través del conducto arterial hacia la aorta ascendente. Luego la sangre fluye hacia la placenta a través de las dos arterias umbilicales y la saturación de oxígeno disminuida del 58%.
Durante su recorrido desde la placenta hasta los órganos del feto y a medida que se mezcla con la sangre que está desaturada, la sangre de la vena umbilical va perdiendo su elevado contenido. ¿Qué cambios circulatorios se han de presentar al nacer? Al aumentar la presión en la aurícula izquierda y al disminuir la presión en la aurícula derecha. El cambio más característico es el cese del flujo placentario y el inicio de la respiración. Ha de existir un cierre del conducto arterioso debido a las contracciones musculares en el corazón. Esto efectivamente debido a la interrupción del flujo de la sangre placentaria. Estos cambios han de darse debido precisamente a que como existe una interrupción del flujo en la sangre placentaria, ya el sistema circulatorio del recién nacido junto con su sistema respiratorio empiezan a funcionar. Entonces podríamos resumir e indicar además que la resistencia del flujo de sangre de los vasos sanguíneos del bebé ha de también aumentar. El flujo a nivel del pulmón ha de drenarse o ha de ser absorbido. Los pulmones se han de llenar de oxígeno y trabajar por sí solos, llevando de esta manera el oxígeno al torrente sanguíneo y eliminando el dióxido de carbono a través de la exhalación. Cuando existe el cierre de las arterias umbilicales, después de su degeneración, ha de dar lugar a la formación de ligamentos. La parte distal de las arterias se cierran y se forman los ligamentos umbilicales medios. La parte proximal de la arteria se mantienen abiertas y forman las arterias vesiculares superiores, dando lugar al ligamento redondo del hígado y al ligamento venoso. Por último nos referiremos al sistema linfático. Este sistema comienza su desarrollo posterior a la del sistema cardiovascular y no aparece sino hasta la 5ª semana de la gestación. Se desarrolla luego del sistema cardiovascular en la 5ª semana. Los vasos linfáticos forman evaginaciones en forma de saco y ha de presentarse 6 sacos linfáticos, 2 vasos yugulares, 2 ilíacos, uno retroperitoneal y un sistema del kilo. Gracias.